Post 1. Bien, necesito su ayuda con algo. Esto no es un copia y pega. Es una lectura larga, pero siento como si mi seguridad y mi bienestar esté dependiendo de esto. Tiene que ver con un videojuego, más concretamente Majora's Mask. Y es la cosa más aterradora que me ha sucedido en toda mi vida. Habiendo dicho esto, hace poco me mudé a un piso como estudiante de segundo año de universidad y un amigo mío me regaló su antigua Nintendo 64 para poder jugar. Eso me animó bastante, por así decirlo. Finalmente podría jugar a todos aquellos juegos de mi juventud que llevo sin tocar desde hace una década. Su Nintendo 64 venía con un control amarillo y una copia de Super Smash Bros. A pesar de que dicen que a caballo regalado no hay que mirarle el diente, no tardé mucho en aburrirme de jugar contra la consola todo el rato. Un fin de semana decidí dar una vuelta con mi coche por varios vecindarios que se encontraban a unos 20 minutos de mi campus. Echando un ojo a los rastrillos de los garajes, esperando hacerme con unos buenos juegos y a grandes precios gracias a unos padres ignorantes. Conseguí una copia de Pokémon Stadium, el GoldenEye, el F0 y otros dos controladores a $2 cada uno. Satisfecho, estaba preparado para abandonar el vecindario. Pero de repente, la última casa llamó mi atención. Aún no tengo ni idea de por qué me atrajo. No vi coches en ella y solo había una mesa llena de basura, pero algo me dijo que tenía que ir. Suelo hacer caso a estas sensaciones, así que salí del coche y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era inquietante, extraña, y si me preguntas por qué me inquietaba, no sabría realmente señalarte nada en particular. Pero había algo en el que me hacía permanecer alerta. No lo puedo explicar. Solo se los puedo decir que si no llega a ser por la tarde y oyendo a otras personas de fondo, jamás podría haberme acercado a ese hombre. Me sonrió con la mandíbula torcida cuando le pregunté lo que estaba buscando, e inmediatamente me di cuenta de que estaba ciego de un ojo, el derecho para ser exacto, el cual mantenía una mirada perdida en la distancia. Intenté forzosamente mantener la mirada en su ojo izquierdo, tratando de no ofenderlo, y le pregunté si tenía algún videojuego antiguo. Cuando yo estaba pensando cómo podría pedir disculpas de buena manera si me dijera que no tenía ni idea de qué era un videojuego. Pero, sorprendentemente, me dijo que tenía algunos en una caja antigua. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue hacia el garaje, el cual vi cómo se fue cojeando. No pude evitar darme cuenta de lo que estaba vendiendo sobre la mesa, en la cual había cuanto menos pinturas bastante peculiares. Varias obras de arte que parecían manchas de tinta que un psiquiatra te mostraría. Curioso, las miré todas. Estaba claro el por qué nadie visitaba este garaje. No era ni mucho menos una vista muy agradable.
Cuando llegué a la última, por alguna razón me recordó a la máscara de Majora's Mask. El mismo cuerpo con forma de corazón y unas pequeñas estacas hacia afuera. Realmente en mis adentros pensé que al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego en los rastrillos, alguna cosa freudiana estaba proyectándose a sí mismo en esas manchas de tinta espeluznantes. Pero después de los eventos ocurridos, no sabría decirlo. Debía haberle preguntado al hombre sobre ellas. En este momento, desearía haberlo hecho. Después de mirar el dibujo que se parecía a la máscara, volteé hacia arriba y vi cómo el hombre había vuelto de nuevo, como a un brazo de distancia, justo delante de mí, sonriendo con la sonrisa más cínica y descarada que puede existir en este mundo. Admito que salté de forma refleja y sonreí nerviosamente cuando él me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar color gris, excepto que alguien había escrito Majora en él con un marcador permanente negro. Tenía mariposas en mi estómago tan pronto como me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuánto quería por él. El anciano sonrió y me dijo que podía llevármelo gratis, que había pertenecido a un chico de mi edad que ya no vivía en este sitio. Había algo extraño en cómo se expresó ese anciano, pero realmente no le presté demasiada atención. Estaba demasiado contento, no solo por haber conseguido el juego, sino que además había sido gratis. Estaba un poco escéptico, pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar, pero el optimismo me inundó cuando pensé que podría ser alguna versión beta o pirata del mismo, y era más que suficiente para poder irme. Agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió, y despidiéndose de mí con buenos modales para terminar diciendo Goodbye then. Adiós entonces. O al menos eso me pareció. Todo el camino a casa estuve dudando y pensé que el hombre había dicho algo más. Mis pensamientos fueron confirmados cuando arranqué el juego que, para mi sorpresa, funcionaba correctamente y solo había un archivo de guardado llamado simplemente Ben. Goodbye, Ben, había dicho. Adiós, Ben. Me sentí mal por el hombre. Obviamente tenía un nieto y estaba volviéndose senil, y por algo le había recordado de una forma u otra a su nieto Ben. Curioso, eché un vistazo al archivo de guardado durante largo rato. Puedo decir que Ben había llegado muy lejos. Tenía casi todas las máscaras y 3/4 restos de los jefes. Vi que utilizó una estatua de búho para guardar el juego. Estaba en el tercer día en el templo de la Torre de Piedra, con poco menos de una hora para que la luna se estrellase. Recuerdo haber pensado que era una pena que hubiese llegado tan lejos en el juego, pero nunca lo hubiera acabado. Creé un nuevo archivo llamado Link, como era tradición, y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia. Para un cartucho con tan mala pinta, estaba impresionado de lo fluido que funcionaba. Literalmente parecía una copia legal del mismo, salvo por algunos problemillas aquí y allá, como algunas texturas donde no deberían estar, algunos flashes aleatorios en intervalos cortos,
No estaba nada mal. Aún así, la única cosa que era un poco enervante era que algunas veces los NPS me llamaban Link y otras veces me llamaban Ben. Supuse que era un bug, algún derivado de que nuestras partidas se hubiesen mezclado o algo así. Aquel bug estuvo molestándome un buen rato, hasta que cuando me pasé el templo del pantano, fui a la partida guardada y borré el archivo Ben. Intentaba preservar este archivo por respeto al dueño original del juego. No es que necesitase 2 partidas. Esperando que esto resolviera el problema, lo hizo y a la vez no. Ahora los NPC no me llamaban nada. ¿Dónde debía estar mi nombre? Había un espacio en blanco. El archivo seguía llamándose Link aún así. Frustrado y con deberes por hacer, dejé el juego por un día. Volví a jugar al juego una noche después, consiguiendo la lente de la verdad y contemplando el templo del Pico Nevado. En ese momento, algunos de vosotros jugadores más hardcore de Majora's Mask, conoceréis el glitch del 4.º día. Para aquellos que no puedan mirar en Google en este momento, hay que esperar a que el reloj esté cerca de llegar a las 0,0,0 en el 3.er día y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecería y podrías contar con otro día para terminar aquello que estuvieses haciendo. Decidido a hacer este glitch para terminar el templo de la cabeza de hielo. Parece que me salió bien en el primer intento, pues el cronómetro de arriba desapareció. Sin embargo, cuando pulsé B para dejar el telescopio, en vez de recibir las gracias del astrónomo, me encontré en la zona donde debía luchar contra Majoras. Al final del juego, mirando fijamente al Skull Kid que flotaba en el aire. No había ningún sonido, solamente estaba él flotando en el aire por encima de mí, y la música de fondo normal de la zona seguía siendo inquietante. Inmediatamente mis manos empezaron a sudar. Definitivamente esto no era normal. Skull Kid nunca aparece ahí. Intenté recorrer la zona y no importaba dónde fuera Skull Kid, seguía moviendo su cabeza, mirando fijamente, sin decir nada. Nada pasaba, y estuve así más o menos 1 minuto. Pensé que el juego estaba estropeado o algo así, pero estaba empezando a dudarlo. Estaba a punto de presionar el botón de reset cuando un texto apareció en mi pantalla. No sabes muy bien por qué, pero aparentemente tenías una reserva. Instantáneamente reconocí ese texto. Aparece cuando consigues la llave de la habitación por parte de Anju en la posada Puchero. Pero, ¿por qué había aparecido aquí? Descarté la idea de que era casi como si el juego intentase comunicarse conmigo y empecé a recorrer la habitación de nuevo, comprobando que durante algunos momentos el juego tenía alguna especie de momento en el que me daba la opción de interactuar con alguien. Entonces me di cuenta de lo estúpido que parecía pensar que alguien reprogramaría un juego así. Seguro de mí mismo. 15 segundos después, otro mensaje apareció en la pantalla y era como el anterior. Apareció una frase ya existente. Ir a la guardia del jefe del templo.
¿Sí o no? Pausé el juego por un momento, pensando en qué debería elegir y cómo reaccionaría el juego, cuando me di cuenta que no podía seleccionar no. Respiré fuertemente, presioné que sí. La pantalla se volvió blanca y apareció otro texto que decía: el amanecer de un nuevo día, y el subtexto: desconocido. En él, el lugar a donde fui transportado me llenó del más intenso terror, casi paralizante, que nunca había experimentado en mi existencia. La única manera en la que puedo describir cómo me sentía en ese momento era tener un sentimiento de tristeza en una escala muy profunda de depresión. Lo que sentí fue algo inexplicable. Era como si una presencia retorcida y poderosa estuviera encima de mí. Aparecí en una extraña versión crepuscular de Ciudad Reloj. Caminé hacia afuera, como normalmente harías cuando empiezas en el primer día, y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido. Generalmente, incluso en el glitch del cuarto día, sigues viendo a los guardias y al perro que corre fuera de la torre, pero esta vez todos habían desaparecido. Habían sido reemplazados y yo tenía el presentimiento de que algo estaba fuera del lugar allí, en el mismo lugar que yo, y me encontraba vigilando firmemente. Tenía 4 corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba mi avatar. De alguna manera sentía que yo mismo estaba en peligro. Puede que lo más extraño fuera la música. Era la canción de curación retocada del mismo juego, pero tocada al revés. Aquella música no paraba de hacerse más y más y más fuerte, haciéndote esperar a que algo apareciera de repente delante tuyo, pero no pasaba nada, y el bucle constante empezó a dejar huella en mi estado mental. En todas partes escuchaba de manera tenue la risa del vendedor de máscaras, en el fondo, pero era lo suficientemente débil como para que no se estuviera seguro de si estaba oyendo cosas, y mi determinación obligó a buscarlo. Busqué y busqué por la zona de la torre del reloj, pero no encontré absolutamente nada, ni a nadie. Algunas texturas se habían perdido y la torre oeste del reloj me hacía caminar en el aire. Toda la zona parecía rota y sin esperanza de poder ser salvada. Cuando la canción de curación se repitió en lo que debió haber sido por 50ª vez, aún me recuerdo permaneciendo en mitad de la torre sur del reloj, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan solo en un videojuego. Mientras caminaba por la ciudad fantasma, no sé si fue por culpa de la mezcla de las texturas y la atmósfera del lugar, junto a la música que me atormentaba, antes tranquila y pacífica y ahora repulsiva y ensordecedora, tuve la sensación de que había sido distorsionada y destrozada mi mente. Me sentía al borde de las lágrimas y no tenía idea del por qué. Difícilmente he llorado alguna vez, pero algo me había agarrado y se unía a aquel fuerte sentimiento de depresión que se me hacía extraño en mi cuerpo. Intenté huir de la torre del reloj, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se volvía negra y me llevaba a otra parte de la torre. Intenté tocar la ocarina. Quería escapar.
No quería estar ahí, pero siempre que tocaba la canción del tiempo o vuelo, solo me decía, tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Para entonces, era obvio que el juego no quería que me fuera, pero no entendía por qué quería mantenerme allí. No deseaba ir a los edificios, sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que era posiblemente que si me ahogaba ahí mismo, en el agua de la lavandería, aparecería en otro lugar y podría salir de allí. Tan pronto como pasé la zona y fui al agua, ocurrió todo. El Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un flash del vendedor de máscaras sonriéndome. No a Link, y el grito de Skull Kid de fondo. Tan pronto como la pantalla volvió, estaba justo delante de una estatua de Link, de esas que aparecen tocando la elegía del vacío. Grité tan pronto como esa cosa apareció detrás de mí, con esa horrible expresión en la cara. Me di la vuelta y corrí hacia la torre sur del reloj. Pero para mi horror, la maldita estatua estaba persiguiéndome de una manera solo comparable con los ángeles del llanto de Doctor Who. Siempre en intervalos aleatorios aparecía una animación que invocaba a la estatua detrás de mí, como si estuviera persiguiéndome, no quería decirlo, atormentándome. En ese momento ya estaba al borde de la histeria. Pero no sé por qué se me ocurrió apagar la consola. De alguna manera estaba envuelto en esto. El terror era tan real. Intenté mover la estatua, pero literalmente aparecía justo detrás de mí en cada momento. Link empezó a hacer animaciones extrañas que nunca había visto hacer. Empezó a agitar sus brazos y tener espasmos aleatorios, y la escena no paraba de cortarse para mostrarme de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo, para justo después volverme a poner cara a cara con la maldita estatua. Fijamente corrí al dojo de los maestros de la espada, no sé por qué, pero en el pánico que sentía, quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. No encontré a nadie, pero justo cuando iba a regresar para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cuchitril de atrás. Intenté atacarle con la espada, pero no había ninguna reacción. Confundido y arrinconado, me quedé mirando a la estatua, esperando que ésta me matara. De repente, la pantalla volvió a lanzarme un flash con el vendedor de máscaras y a Link, ambos mirando fijamente a mi pantalla, y permaneció de manera vertical, como un reflejo de la estatua, mirándome junto a su copia. Literalmente estaban mirándome a mí. Todo lo que había dejado atrás del cuarto muro estaba totalmente destrozado cuando salí del dojo asustado. Y nuevamente el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación revertida paró, como si me diera un tiempo de descanso, antes de que la estatua apareciera otra vez detrás de mí. Pero esta vez mucho más agresiva. Solo podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás mío. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj, corriendo sin fijarme a dónde, en un estado puro de pánico. Sonó un grito en el fondo y la pantalla se volvió oscura y el texto: amanecer de un nuevo día, inundó mi pantalla. La pantalla volvió a cambiar a negro
y tras esto yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj, con el Skull Kid sobrevolándome nuevamente en silencio. Miré hacia arriba, la luna había vuelto y estaba justo a unos metros encima de mi cabeza. Pero el Skull Kid no paraba de mirarme, atormentándome con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra, tocada del revés. En un desesperado intento de hacer algo al respecto, equipé mi arco, disparé al Skull Kid y conseguí darle. Pude comprobar que hacía una animación en la que su cuerpo volvía hacia atrás. Le disparé otra vez y en la tercera flecha un texto apareció diciendo: esto no te va a hacer ningún bien. Me levantaron del suelo, levitando de espalda, y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas, que instantáneamente acabaron con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento ser utilizado por nadie en el juego, y el mismo Skull Kid no tiene ningún movimiento parecido. Cuando la escena de muerte apareció, mi cuerpo muerto seguía en llamas y el Skull Kid se rió. Mientras la pantalla se descoloría a negro otra vez, solo para reaparecer en el mismo sitio. Decidí cargar contra él, pero volvió a pasar. El cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa e inmediatamente fue rodeado por las llamas. Esta vez, la escena de muerte volvió a sonar la canción de curación revertida. En mi tercer y último intento, me di cuenta de que ya no había música y que solo un silencio fantasmal me acompañaba. Recordé que en el encuentro original con el Skull Kid debías tocar la ocarina para volver en el tiempo o invocar a los gigantes. Intenté tocar esta canción, pero antes de tocar la última nota, el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió nuevamente. Cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo, y la escena volvió. Fue la misma escena de las 3 veces anteriores, a excepción que Link yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego, con su cabeza inclinada hacia la cámara y el Skull Kid flotando hacia él. No podía moverme, no podía presionar ningún botón. Lo único que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se descoloró con el mensaje: te has encontrado con un destino terrible. ¿No es así? Antes de enviarme de nuevo a la escena de título. De nuevo, en la pantalla de título, mientras reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi archivo ya no se encontraba. Link había sido reemplazado por Your Turn, tu turno. Tenía 3 corazones, 0 máscaras y ningún objeto. Seleccioné así Your Turn. Y tanto pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj, con Link muerto y el Skull Kid sobrevolando, con su risa sonando, una y otra vez. Rápidamente pulsé el botón de reset, y cuando el juego se reinició, había un nuevo archivo debajo de U-Turn llamado Ben. La partida de Ben había vuelto tal y como estaba antes de que la borrara, en el templo de piedra, poco antes de que la luna se estrellase.
Para entonces había apagado el juego. No soy supersticioso, pero esto me ha jodido incluso a mí. No he jugado en todo el día y ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de curación revertida y no podía dejar de recordar ese sentimiento de terror de cuando recorría la torre del reloj. Me subí al coche y volví a la casa del anciano, dispuesto a hacerle unas preguntas con un compañero mío. De ninguna manera iba a ir solo a ese lugar, solo para encontrarme con un cartel de "Se vende" delante, y cuando toqué la puerta, nadie me contestó. Ahora estoy de vuelta, escribiendo el resto de mis pensamientos y grabando lo que pasó. Lo siento si tengo algún error gramatical. No he dormido nada. Estoy aterrorizado con este juego, más ahora que he escrito por segunda vez esto entero, pero siento que hay algo más de lo que el ojo ve y algo me está llamando para investigar más a fondo. Creo que Ben tiene algo que ver en la ecuación, pero no sé cómo. Y si pudiera reencontrarme con el anciano, entonces podría conseguir alguna respuesta. Necesito otro día para recuperarme antes de enfrentarme a este juego de nuevo. Ya se ha llevado todo por delante de mi cordura, pero la próxima vez que haga algo, grabaré mi trabajo todo este tiempo. Fin del primer capítulo.